Hola a todos, yo soy Randall y esto es Backstage. Hoy nos encontramos con otro de los maestros referentes en el bajo, mi primer profesor de bajo, al que le agradezco muchísimo. Siempre estaré muy agradecido con él, con su experiencia, con todo lo que me enseñó. Vamos a dejar que él mismo se presente. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Fabio Elmo Duarte Más, soy de acá de Barranquilla y bueno, toda mi vida he estado en este mundo tan hermoso como lo es la música y chévere de poder conocer a tantas personas pues en este mundo tan bonito. Fabio, coméntanos cómo comenzaste tú en la música, de dónde surgió esa pasión. Bueno, se remonta pues a mis padres, en especial a mi papá, pues él siempre le gustó la música, aunque él pues desde niño la cosa fue bastante dura, fuerte en la casa de él, la economía de su casa era bastante fuerte. Él nunca tuvo un instrumento, entonces yo creo que ahí comenzó todo, porque obviamente él en ese momento cuando dice, hey, no tengo para comprar estos instrumentos, cuando tenga mis hijos, le voy a dar todo eso que yo no tuve. Entonces yo creo que ahí comienza todo eso. Inmediatamente pues yo soy el hijo, el mayor, somos 3 hermanos, y él comienza pues a darnos todos los instrumentos. Mi papá es de La Guajira, mi papá es de Fonseca, Guajira. Okay. Entonces los primeros instrumentos que él nos comenzó a comprar fueron pues una caja vallenata, una Sí. guacharaca, en un tiempo nos compró un acordeón y cositas así. Ah, ok, excelente. Y el bajo, o sea, yo sé, bueno, yo te conozco a ti como bajista. Sí. Obviamente también sé que eres músico, o sea, titulado, pero, o sea, bueno, tocas otros instrumentos. O, Bueno, en realidad yo soy bajista. ajá. Soy bajista. En la universidad yo sí, soy titulado de la Universidad del Atlántico. Eh, por ahí vi a Fajardo decir que él se graduó en el momento que solamente había un solo programa de música. Y bueno, yo también fui de esa misma época que nos graduamos de ese programa, el único programa que teníamos, que era licenciatura en música. Y bueno, ahí comenzó todo. Yo comencé fue estudiando la guitarra clásica y bueno, y al tiempo pues seguí mis estudios con el bajo eléctrico en la universidad. Cabe resaltar que pues de manera extracurricular pues ya yo pues venía tocando el bajo eléctrico. ¿Por qué empezaste a tocar el bajo? Oye, imagínate que yo tocaba la guitarra en el colegio y resulta que en ese momento ya había un joven en el colegio que tocaba muchísimo con muchos grupos y ese muchacho es Ricardo Alzate. Resulta que Ricardo estudió en ese mismo colegio, Colegio de la Costa, donde pues nosotros terminamos, y él pues ya no se quedaba, o sea, él ya no podía quedarse en los momentos cuando se hacía el ensamble de música del colegio, ya no tenía tiempo, entonces yo me quedaba escuchando y siempre ellos ensayaban sin el bajo. El profesor sabía que a mí me gustaba la guitarra y entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a ti bajo. Y entonces un sábado, recuerdo yo, me dijo, ¿tú qué vas a hacer? Y tal. Yo dije, no, pues nada. Entonces me dijo, bueno, te invito a mi casa. Y resulta que me voy a la casa de él y me mostró un bajo y me dijo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer exactamente. Y yo ahí comencé y comencé en el colegio. La necesidad Sí. te llevó y mira dónde estás. Bueno, hay un momento en la vida de todos los que se dedican a la música 100% que creo que aquí en Latinoamérica de pronto es crucial y es el momento de decirle a tus padres, yo quiero estudiar música y quiero ser músico. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Ah, fue bonito. Ah, Fue excelente. bonito porque resulta que sí, efectivamente, cuando yo digo a mis padres que quiero estudiar música, bueno, te voy a confesar algo. Resulta que yo cuando compro el formulario de la Universidad del Atlántico, yo lo compro porque iba a estudiar matemáticas.
Y resulta que cuando yo compro ese formulario, antes era un formulario, pues no era nada de virtual ni nada de eso, compré el formulario, recuerdo yo, allá en el Banco Popular, y entonces yo me voy con el formulario a mi casa y en las últimas hojas decía Bellas Artes, Universidad del Atlántico, Bellas Artes, y comenzaba a dar como una descripción de los diferentes programas. Entonces cuando a mi mamá yo le digo, mira mami, ve, aquí está Bellas Artes, pero ¿cómo así? Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Yo le dije, sí, no sé qué. Entonces ahí es cuando pues yo digo, yo voy a estudiar música. Y entonces mi mamá, que no vea esta grabación, mi mamá, dice, bueno, está bien, cuando termines de estudiar música, estudias otra cosa. Y yo, bueno, claro que sí, man. Yo creo que esas palabras fueron muy significativas. Ella siempre me dice que ella no se acuerda cuándo me lo dijo. Yo lo recuerdo muy bien. Y bueno, ¿no? Ahí comenzó todo. Ok, excelente, buena experiencia, porque normalmente no pasa así, o sea, normalmente siempre los padres como que no vas a estudiar música, que te vas a morir de hambre, que tienes que Sí, estudiar una carrera. A mí lo que me decían era, mira que a mis papás también les gusta muchísimo el vallenato, entonces ellos me decían, mira, Iván Villazón, creo que es el odontólogo, algo así, sí. no sé qué insisto, es tal, y ellos siguen con la música, entonces por ese lado fuera que Sí. me convencieron a mí. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Ya que mencioné a mi mamá, entonces resulta que para darle un poquitico ahí de cierre a esto, con mi papá fue algo muy, muy bonito también, porque como ya lo había comentado, él me regaló a mí todos los instrumentos, ¿verdad? Y entonces resulta que nosotros, cuando yo comienzo todo este proceso de la música, él eh, siempre estaba como muy pendiente a mis manos, ¿sabes? Por ejemplo, si yo estaba jugando fútbol y yo iba a abrir la nevera, me decía, pila, ojo con tus Mm. manos. Resulta que nosotros también tenemos una tienda. Y yo me iba con mi papá todas las mañanas al mercado, allá a Barranquillita. Y resulta que muchas veces a mí me tocaba coger las bolsas y tal. Y él siempre me daba las bolsas más pequeñas. Porque me decía, ojo con tus manos. O sea, es decir, siempre estaba muy pendiente de mis manos. Entonces, una cuestión bien interesante ahí con mis padres. Fabio, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo salí en el año 2009 de la Universidad del Atlántico. En el 2010 resulta que muchos de mis profes estaban haciendo algo que se llama la profesionalización. Y entonces, al ellos estar haciendo la profesionalización, entonces no había un profesor para ellos. Esta es una experiencia muy bonita. Yo salgo en el 2009. Cuando en el 2010 entonces me llaman para ser profesor de profesionalización, entonces termino dándole clase a los profesores que me ¿Qué habían tal? dado en el 2009. Entonces fue una experiencia muy bonita porque realmente y significativa, muy significativa para mí, porque bueno, yo estaba recién graduado, imagínate, o sea, y, y darle clase al año siguiente, pues a mis profes, fue una experiencia bien chévere. Tanto así que creo que me dio muchas herramientas para poder decidir, hey, esta cuestión de la docencia, o sea, la voy a seguir cogiendo bien, bien seria, bien todo. Y yo creo que hasta ahí, pues, toda mi vida he estado involucrado en todo este tema de la docencia. Trabajo en la Universidad del Atlántico desde el 2010, hace 15 años, y también trabajo en la Universidad Reformada hace 13 años aproximadamente, 13, 14 años también. Y aparte, también te dedicas, como decimos nosotros acá, a la moña. Sí, también toco con diferentes grupos, y bueno, de verdad estoy tocando pues todos los grupos que quieran estar, que me quieran tener ahí. Tienen Este, tu número, llame. sí, 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 sí. Ok, eh, ¿crees que es posible vivir 100% de la música aquí en Barranquilla? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, si tú me dices, oye, desde tu experiencia, sí. O sea, todo lo que yo he hecho va en pro siempre de la música. Es que yo creo que en el momento que tú pienses y te creas muy bien lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, las cosas te comienzan a ir bien. Porque yo siento que tú terminas enfocando tu vida a eso.
Ya. El cuento es que a veces cuando se pierde el foco, ahí ya la cosa cambia un poco. Ok. En cuanto a los toques en vivo en escenarios aquí en Barranquilla, ¿cómo ves sí, el ambiente? ¿Crees que de pronto ha ido mejorando con el paso del tiempo o se ha estancado? Bueno, si nos vamos solamente si solamente nos metemos en Barranquilla, nos Sí, quedamos sí, pensando en hablando. Barranquilla, yo creo que hoy en día hay bastantes grupos. Y créeme que he tocado con muchos grupos. eh, yo veo la cosa bien, yo veo la cosa bien. Hay muchos más grupos que cuando yo inicié. Entonces, pues, me parece que la cosa eh, es bien. Aunque te soy sincero, también hay una plaza que es muy buena, que es Cartagena. Entonces, hay muchos grupos cartageneros también, y también hay muchos grupos que también llaman a personas que vivimos acá en Barranquilla. Entonces termina siendo bien chévere que cada uno de nosotros los músicos nos vayamos conociendo a nivel regional, cosa de que pues tengamos esa oportunidad de poder Sí. estar no solamente acá, sino abrirnos mucho más. Y quien dice no, a nivel nacional e internacional. Bueno, hablando de eso de darse a conocer, eh, yo, desde mi punto de vista, creo que es un tema que nosotros aquí tenemos pendiente en cuanto a generar más contenido o hasta más contenido de calidad, por decirlo así, de mostrarnos tanto como músico o como grupo. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿qué crees que podría estar fallando entre nosotros? Entre nosotros mismos, porque me incluyo ahí. Ahora mismo lo que está fallando es que muchos no estamos haciendo esto. O sea, yo creo que esto es bien importante. Tanto así, es la primera vez que yo estoy, por ejemplo, pues hablando, teniendo una conversación de esta manera. Entonces yo siento que las redes en estos momentos es muy importante para uno darse a conocer. Para uno darse a conocer. Yo siento que el buen manejo de las redes permite a que el otro te conozca y te comienza a valorar desde allí. Y bueno, y realmente pues eso sea una fuente de ingreso para uno. Bueno, hablando ya del instrumento, eh, ¿eres fan de alguna marca en específico? No, yo soy fan del buen sonido del bajo. Por ahí vi en redes sociales que tuviste la oportunidad de tener algo que pocas personas tienen, que es reencontrarte con tu primer instrumento. Cuéntanos más o menos cómo fue esa experiencia. Bueno, mi primer bajo. Ese bajo fue, lo adquirí, bueno, mis padres, fue un bajo bastante luchado, ¿sabes? El cuatro cuerdas, ya que ellos, en ese momento, cuando yo comienzo a pedirle a mi papá un bajo, la cosa estaba muy fuerte en mi casa. ¿No? Y que antes, perdón, y comprar un instrumento era más difícil que ahora. Sí, pero ese momento de la vida familiar fue bastante interesante. Entonces, pues, sí, mi papá me regala un bajo cuando yo estoy en el colegio, no sé, como a los 16 años, 15, 16 años, eh, lo tengo y ese bajo después yo lo termino vendiendo cuando estoy como en 11, o sea, en el colegio, lo termino vendiendo a un jardín que hoy en día ya es un colegio. Y resulta que cuando yo vendo ese bajo, la rectora me dice, bueno, está bien, yo te lo compro, pero hay ¿quién va a enseñar? ¿Quién le enseña a los estudiantes? Entonces yo le dije, mire, profe, no se preocupe que yo le vendo ese bajo y yo le enseño así sea un estudiante. Yo creo que ese fue mi primer estudiante que yo tuve. Por ahí tengo hasta una foto con ese niño. Sí. Es más, si lo encuentro y esto le podemos Sí, colocar claro. la fotico, ahí te voy a Vale, para que se perfecto. muestre ahí la fotico. Y bueno, y le enseñé a ese chico y ese bajo quedó en el jardín. No, ahora nos vamos para la pandemia. Resulta que, bueno, no sé, en la pandemia uno se volvió un poco
más sensible, por lo menos en el caso mío, no sé, me volví muy reflexivo. Y yo dije, oye, ¿qué es de la vida de ese bajo? Y comienzo yo a hablar con un gran amigo, que es el profesor de ese colegio, Luis Felipe. Y yo lo llamo y me dice, yo le digo, oye, ven acá, yo tengo un bajo 4 cuerdas, ¿por qué no hablas con la rectora a ver si podemos hacer un cambio? O sea, que ella me entregue ese bajo y yo le entrego el bajo 4 cuerdas. Resulta que todo eso fue para esa época, ¿no? De pandemia, y apenas el año pasado, el 2024, apenas fue que nos pusimos bien en contacto ya otra vez con la rectora, y resulta que sí, efectivamente, yo hablé con ella y me dijo, Fabio, no te preocupes, yo te voy a entregar el bajo, pero dame una semana, porque ya le mandé a hacer un estuche y le voy a comprar unas cuerdas. Yo le dije, rectora, entrégueme ese bajo así. Me dijo, no, 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 no te preocupes, la otra semana hablamos. La otra semana fue que efectivamente me llamaron el sábado, Fabio, ya está el bajo. Me fui para el colegio y efectivamente ya me fue entregando el bajo. Me dice, Fabio, mira, aquí está el bajo tuyo, tal, con estuche y todo esto. Y yo le dije, bueno, rectora, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debo? Me dice, no, 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 este bajo es tuyo. Este bajo lo único que hicimos fue tenértelo aquí durante todo este tiempo. Y yo quedé como que, pero si yo se lo vendí, ella me lo regaló. Y ahí. Y entonces, pues, obviamente el bajo al tener tanto tiempo sin uso, pues, había que hacerle ciertos arreglos. Tengo un gran amigo que se llama Steven, que fue quien le hizo esa restauración. Ahí me restauró ese bajo y bueno, ahora mismo pues tengo mi 4 cuerdas que para mí mm, tiene una historia, tiene una historia. Claro, es que yo hablábamos con Hermídez, él dice que uno termina creando una conexión con el instrumento, o sea, más allá de cualquier tipo, o sea, tú te sientes algo con ese instrumento, entonces es eso que llama. ¿Eres de los bajistas que prefiere utilizar una planta o prefieres utilizar pedales e ir directo a consola? Bueno, yo tengo mi pedal, ¿ya? Yo tengo un preamp, pero en realidad yo voy directo a consola, o sea, yo voy directo a mi amplificador y consola. O sea, no tengo, bueno, no tengo ese conocimiento. Yo tengo muchos estudiantes que son muy conocedores de los pedales y bueno, seguiré aprendiendo de ellos porque de verdad que hay muchas cosas que todavía me hace falta por aprender. ¿Qué En planta cuanto, tienes tú? yo tengo ahora mismo una Ampeg, pero Ok, pequeñita, pequeñita. Con esa yo estudio. Una Ampeg y tengo un preamp que es Aguilar, ok, lo que le llaman Tom Hammer. ajá. Entonces con ese también, cuando me hago grabaciones en mi casa, lo utilizo. Y bueno, o sea, y a veces pues, a veces salgo con ella. Son muy pocas veces que salgo con mi preamp. Recuerdo dando clases en Pinar del Río. Uy, los Que ahí fue, sábados. sí, ahí fue donde empezamos las clases, que me dijiste, Randy, hazme un favor, ayúdame a bajar la planta que tengo ahí en el carro, es que es muy pesada. Y yo fui, y yo la planta grande, y yo agarro con firmeza y jalo, y cuando jalo, la vaina no pesa nada. Esa fue la primera Fender Rumble que yo vi. Sí, Después de que toqué con ella, yo quedé enamorado de esas plantas. Es más, tenía dos, acabo de vender una, pero tengo una que es con la que toco, que esa sí no la pienso vender. Esa planta, sí, buenísima. A mí me gustó mucho el sonido y que no pesa nada nada. para transportarla. Eso Son era una pesadas. Fender Rumble que Oye, ¿sabes qué? No recuerdo si era la 100. yo tengo la 100, esa es la que tengo y ¿Será que, bueno, tú que la recuerdas más? Porque te soy sincero, no tengo el recuerdo del tamaño de ella. sí. O sea, yo duré como 1 año, 2 años con ella. O sea, no duré mucho tiempo, pero ahora mismo no recuerdo el tamaño. Entonces, de pronto tú puedes que tengas ahí la comparación con la que tienes ahora. ¿La mía era más pequeña? Yo creo que es que Eh, yo creo que era la 100. yo creo que era así. Sí. Sí, por eso ya la tenía en la mente y la primera la compré de segunda en una iglesia y la segunda sí me la compré nueva, la busqué porque estaban agotadas, No, y están pero agotadas y ahora están bastante, unos sí, precios elevados. sí, bastante elevado, Sí. sí, es verdad. Eh, ¿Cuánto, o sea, qué instrumentos tienes ahora más bien? O sea, que en los bajos.
Bueno, tengo de bajo eléctrico, tengo dos bajos cuatro cuerdas, que es el bajo, mi primer bajo. Tengo un bajo cuatro cuerdas que le quité los trastes, entonces ahora es un bajo fretless. Ok. Bien, tengo un cinco cuerdas y tengo un seis cuerdas. O sea que en bajo eléctrico tengo cuatro. En babies tengo un baby pequeño y un baby ya un poco más grande que es el Ampeg. Tengo mi guitarra, tengo un cuatro llanero, tengo una guitarlele, una guitarrita pequeñita. Tengo un cuatro llanero y tengo eh, un ukelele. Ah, también tengo un ukelele bass. Te iba a preguntar por eso. Sí, también tengo un ukelele bass, uno chiquitico. Tengo un violín, pero ese no es mío, ese es de mí. Que ya no lo toca, ¿no? Y ya. Qué tal te ha parecido el ukelele bajo? Bueno, te cuento que yo comencé a andar con ese ukelele y hasta a mí me gustaba bastante. Yo a veces cuando no llevaba el baby me llevaba ese y tiene un buen sonido. Sí. Tiene un buen sonido. Ahora mismo tengo una cuerda que se me, bueno, que está dañadita y entonces, bueno, tengo que mandarlo a arreglar, pero él tiene un sonido bastante interesante, ¿sabes? Hay que saberlo tocar. O sea, él hay que saberlo pulsar porque no lo puedes pulsar como un bajo eléctrico. Entonces hay que darle diferente. Tuve uno porque me antojé por el maestro Hermídez que tiene Eh, uno y él anda con él. Y de ahí en adelante sí grabé unos videitos con eso. El sí. sonido que tiene. ¿Cuál Ajá. tuviste? Tuve uno marca Persian. Sí, Igualito. yo tengo Pero eso. ese tenía un problema en uno de los trastes en fa. Tenía un problema y trasteaba porque yo se lo presté también. Yo creía que de pronto era yo en la pulsación porque me di Sí. cuenta de eso, que era diferente. Pero se lo presté a Carlos Villa, Caco, Caco. que iba a hacer una grabación. Y también me dijo lo mismo, me dijo, hay que mandarlo a calibrar ahí, sino que ese no tiene alma. Entonces Es difícil. era difícil hacerle ese arreglo ahí. Terminé vendiéndolo, pero tengo en mis propósitos comprarlo otra vez. Claro. Porque sí, ese tiene un sonido para el folclore, por ejemplo, queda... Y para transportarlo. Sí. Entonces, andar con un baby no es lo mismo. Bueno, si pudieras tener otra profesión, ¿cuál sería? Si no fuera la música lo que tú te dedicaras, ¿qué te gustaría hacer? Oye, qué buena pregunta. O sea, ¿y no puede ser la música? No. Creo No, que no. No, o sea, no te lo habías planteado no, nunca. no, no, porque es que nunca he estado en... Bueno, puedo decir algo. O sea, no es otra profesión, sí, o sea, mi profesión es la música. Sí me gustaría estudiar psicología. Ok, Sí me gustaría estudiar interesante. psicología. Pero obviamente para llevarlo a mi profesión. No Ahora, para quedarme como un psicólogo. ok, Como pero psicólogo. ahora que recuerdo, tú también estuviste estudiando en la EDA algo sobre fotografía. Se me había olvidado esa parte y me Sí, acabo de acordar. sí. Precisamente en pandemia comienzo a saber que obviamente las redes eran muy importantes y que yo desconocía muchas cosas en cuanto a la imagen. Entonces hay cosas que a mí me gusta mucho la parte visual, entonces quise como aprender un poco de cámaras, me compré hasta una Canon y tenía mi cámara y todo. Eh, Hice un semestre y medio de cámara, eso, ¿cómo se llamaba la? En fin, no recuerdo cómo se llama, pero sí, estaba haciendo el técnico que se hace allá. Y bueno, fue una experiencia chévere porque sea lo que sea, no lo terminé porque resulta que después es que yo tengo, mi tiempo es muy limitado. Entonces llegó un momento que ya se me estaba cruzando demasiado con todas las cosas y miércoles me estaba volviendo loco. Sí, Sí, me estaba volviendo loco. Pero aprendí bastante. Ey, aprendí bastante y me gustó porque comienzo a entender un poco de la imagen. De la imagen. De pronto, pues,
sigo todavía con muchas inquietudes. Es más, creo que yo te he escrito en mucho de todos estos temas y siempre estoy como preguntando ciertas cositas porque me gusta toda esta cuestión, pero bueno, no sé, algún día seguiré ahí aprendiendo de esto. Sí, siempre estamos aprendiendo. Fabio, ¿cómo se equilibra la vida laboral y la vida familiar? O sea, pensando en que nosotros como músicos normalmente eh, una festividad, unas fechas especiales, Sí. normalmente estamos trabajando. Entonces siempre está como que la familia que a veces como que, ay, pero di que no, para que pases esta vez con nosotros. Eso es, sí, algo como complejo, Sí. pero que siempre terminamos sobrellevándolo de alguna manera. ¿Cómo crees que, o cómo crees que deberíamos sobrellevar esa parte? Eh, bueno, indiscutiblemente pues es hablando. O sea, es decir, yo tengo una muy buena relación con mi familia, soy muy claro con mi familia y ellos saben, o sea, ellos conocen todo lo que yo hago, cómo lo hago y de esa manera, pues al darle claridad a cada una de esas cosas, yo creo que pues se entiende. Te soy sincero, yo tengo una niña de 11 años, ella ya me está pidiendo de que no esté un 24 o un 31 fuera de casa, ya me lo está pidiendo. Claro. Eh, Fabio, género preferido para tocar, donde te gusta más, te sientes más cómodo, lo gozas más. Yo siempre he dicho que tropical, ¿y qué es tropical? Es todo y no es nada. Sí. Yo siempre digo, o sea, no es, yo no tengo un gusto Ujú. particular, o sea, específico. Siempre le he dado como una generalidad a todo. Y bueno, al mismo cuento, porque como también soy profesor, entonces soy muy abierto, o sea, soy muy Claro, abierto a cualquier género. Todos no los toco, pero sí los disfruto. ok. Veo que también tienes un proyecto de jazz. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, porfa. Bueno, desde que estábamos en la universidad siempre estuvimos pues metidos con todo este tema, nos gustó mucho el jazz. Es que yo creo que es una forma de poder desahogarme. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, por ejemplo, que estamos tocando en agrupaciones, salsa, merengue y todo esto, nosotros no podemos hacer, o sea, no podemos incluir el jazz dentro de eso, porque nos botan. Sí. Entonces, yo siento que eso es una, como que ese escape, esa salida, utilizar el jazz es el momento como de poder desahogar todo eso que tú no puedes hacer en Ujú. esto acá. Entonces, sí, efectivamente tenemos este grupo que se llama Vereda Jazz, lo tenemos hace muchísimos años, creo que han pasado ya 15 años. Precisamente hace la semana pasada nos volvimos a reencontrar, tuvimos una presentación acá en un municipio de acá del departamento y fue una experiencia bonita porque teníamos rato que no nos veíamos, teníamos rato que no ensayábamos, pero siempre está esa conexión, ¿me entiendes? Entonces, sí, hay cosas que de pronto no salieron como uno ya las tiene porque no tuvimos ese ensayo, pero hay una conexión y esa conexión creo que es ese entenderse, escuchar al otro, saber cómo piensa el otro, Ujú. entonces eso es único. Sí, Entonces, bueno, sí, tenemos ahí ese grupo. Vereda ya que ha sido de gran bendición, pero de gran bendición para cada uno de nosotros, los que hemos estado ahí. claro. Eh, Volviendo a los instrumentos, ¿has tenido algún instrumento que tú digas, siempre quise tener un bajo, por ejemplo, algo así, pero, o sea, hasta ahora no he podido tenerlo? Que te llama la atención. Bueno, en estos momentos, pues yo puedo decir que soy una de las personas privilegiadas de poder tener un instrumento, el Baby marca Ampeg, porque siempre yo veía que eran muy pocos, o sea, los Ampeg son muy pocos. Entonces, en estos momentos te puedo decir, este es el instrumento Ujú. que realmente, pues, es el mejor que tengo, el O que... sea, con lo que tú te sientes que cumpliste algo que Sí, dices, sí, "Buah, sí, si sí, sí. esto, Sí, alcancé a tener esto, me siento satisfecho en sí. ese.
Lo mismo también me pasa con el bajo 6 cuerdas que tengo. Claro, ahora mismo quiero otros bajos más. Esperemos ahí que se den las cosas. Sí, pero con el Ampeg ya estoy Tengo contento. también un recuerdo de cuando esas primeras clases allá en Pinar del Río, yo tenía un 4 cuerdas marca Miche y eh, yo sentía que la mano no me daba para llegar a la 4 cuerda. Y entonces yo decía, "Ay, pero es que mi mano es pequeña y ya que haces, viste, no, no, no. Eso es embuste, porque yo tengo la mano pequeña y mi bajo es de 6 cuerdas y yo llego a todas las cuerdas. Y efectivamente ya después de no sé ya cuántos años que fue eso, me doy cuenta que es verdad que a veces uno se pone limitaciones Sí, mentales antes de ni siquiera probar. Eh, Ahora mismo ya cojo un bajo de 4 cuerdas y me siento súper libre, cojo el de 5 y ya todavía no me adapto al de 6 no tengo, pero no, o sea, no lo encuentro necesario para lo que yo hago, entonces por eso no lo he tenido, pero sí. Oye, ¿sabes que la primera persona que a mí me habló de eso, de tener la mano pequeña, fue un profesor de guitarra? Entre otras cosas, fue el profesor de guitarra de muchos de ellos, no sé si de Fajardo, pero sé que de Pacheco y de todos esos guitarristas eléctricos que en su gran mayoría salieron de allá de Bellas Artes. El profesor Rafael Baraque. El profe, él tenía la mano muy pequeñita y él me decía, yo tengo la mano pequeña, pero yo tengo que saber aprovechar lo poco que tengo. Entonces eso a mí se me quedó muy grabado y obviamente pues yo lo llevé al bajo eléctrico. claro, sí, eso es importante saberlo porque y quitar esas limitaciones que uno tiene Sí. en la mente. ¿Algún momento así de la música que tú hayas dicho, o sea, una experiencia tanto que nos pasan pues siempre, que uno diga, esta vez me sentí en un peligro que espero no volver a repetir, algo así que tú digas como que, o pasó un susto que yo Ah, diga, por ejemplo, a mí una vez se me quedaron los instrumentos en el carro, gracias, o sea, nos bajamos y se nos olvidó, o sea, todos nos bajamos y los instrumentos en el carro y el taxista se fue. Cuando nos regresamos a buscar corriendo, cuando nos dimos cuenta que nadie tenía el instrumento, el taxista, gracias a Dios, una gran persona, se dio cuenta y se regresó y nos estaba esperando ahí. ok. Y nos los entregó. Pero eso fue un susto que no quiero volver a pasar. ¿Alguna vez has tenido una... Bueno, sustos en diferentes municipios. Yo tocaba mucho en muchos municipios acá del Atlántico y una vez terminamos de tocar, estábamos en la puerta de la caseta y comenzaron a disparar. Yo cojo mi bajo, no sé cómo lo cogí, yo comienzo a correr y va cayendo el bajo por allá y yo voy cayendo por acá y yo otra vez me levanto, cojo el bajo y sigo corriendo. Mira, yo llegué a mi casa con los dolores que tú no tienes. Y llegué todo raspado. Yo en ese momento obviamente no sentía nada. Cuando yo llego a mi casa, los dolores. Ese fue realmente pues un susto así. También en otro municipio eh, pues tocamos. Recuerdo yo que la entrada de esa caseta era la misma entrada y salida. O sea, que es decir, Ok, nosotros cuando salimos por donde estaba todo el mundo de gente. Cuando ya yo estoy acá en mi casa, me cuentan que en ese, en tumulto ese ahí. lugar Ah, hubo un tiroteo y hubo hasta muerto. Y yo quedé como que, ay Dios mío. experiencia Sí, sí, que nos sí. deja la No, y hay, y música. hay muchas, Sí, muchas cosas, o sea, cruzando, no sé, el río Magdalena a las 12 de la noche, cosas bien, sí, hay una experiencia bien chévere, bien chévere. conozco muchas personas que dicen que aún después de tanto tiempo, al montarse a una tarima o así sea con un público pequeño, sienten miedo. ¿Tú crees que eso es normal, que uno siempre, o sea, eso se pierde en algún momento, o tú crees que no, que es normal tenerlo? Mira, yo recuerdo a alguien que me dijo, en el momento que a ti se te pierde el miedo de poder montarte una tarima, deja de tocar, ya, deja de tocar. Es decir, siempre eso tiene que estar. Eso hace parte de nosotros, de la vida. Pero en el momento que tú sientas, o sea, que ya no sientas eso, deja de tocar.
Claro, comparto también la opinión. Bueno, Fabio, ya para ir terminando, quisiera que nos regalaras un consejo o te regalaras un consejo a tu yo de cuando estabas iniciando. Ese consejo es dejar de lado la inseguridad. El no ser tan inseguro. Creerse lo que uno hace. Muchas veces todo esto que yo hago de la música, yo comencé a creerlo porque muchas personas me lo decían, mas no porque yo lo creía. Y eso es lo que yo pues le digo a todos mis estudiantes, es creerse lo que hacen, porque el mundo lo tienen en sus manos. Excelente. Bueno, Fabio, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir esas experiencias conmigo y con todos los que están viendo el video. Vuelvo y te doy las gracias porque fuiste ese primer docente que tuve en el instrumento, en el bajo, que aprendí muchísimo de ti. O sea, se notó el día que llegué a mi primera clase a la EDA que el profesor me vio la mano, cómo la estaba colocando en el instrumento, y me preguntó, venga, ¿tú tuviste profesor? ¿Tú? Yo sí, claro. Porque es que nada más con esos pequeños detalles yo no sabe que la persona ha tenido un buen docente que está pendiente de los detalles mínimos que son los que hacen la diferencia. Y bueno, seguir. Sé que no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí. Yo sé que en otro momento volverás con otras experiencias más. Está diciendo viejo. Porque sé que tienes muchísimas otras cosas más que compartir con todos. Muchas gracias por asistir, por compartir. Dejaré las redes sociales tuyas para los que quieran conocerte un poco más, ver tu trabajo. ¿Algo que le quieras decir a la gente antes de terminar? Bueno, simplemente, primeramente muchas gracias, Randy, por tenerme acá y a todos es crean en lo que hacen. Usted músico que está estudiando música, que está haciendo música, está haciendo esto, créalo y disfrútelo. Importante también disfrutar todo esto. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. No se olviden de darle like, suscribirse. Esto fue Backstage. Nos vemos.